Tauro avanza por la gran llanura celeste como el soldado eterno del zodiaco. No corre detrás de la gloria ni persigue coronas de fuego. Su fuerza nace de algo más antiguo, la necesidad de proteger aquello que considera valioso. Mientras otros signos pueden combatir por ideales abstractos, conquistas o ambiciones, Tauro lucha por personas, por hogares, por promesas, por vínculos que han resistido el paso de las estaciones. Gobernado por el elemento tierra, contempla el mundo como un territorio sagrado que debe ser preservado. Cada amistad es una fortaleza. Cada familia es un reino. Cada ser amado es un tesoro cuya existencia justifica cualquier batalla. Allí donde otros observan simples relaciones, Tauro percibe raíces. Y las raíces no se abandonan. Su naturaleza astrológica está asociada a la estabilidad, la permanencia y la construcción. Por ello, cuando alguien cercano se encuentra en peligro, algo profundo despierta en su interior. No es un impulso momentáneo ni una explosión de heroísmo pasajero. Es una determinación silenciosa, semejante al crecimiento de una montaña. Una vez que decide proteger, su voluntad se vuelve tan difícil de mover como la roca ancestral de la que parecen estar hechas sus convicciones. El soldado de Tauro no busca la guerra. De hecho, es uno de los grandes guardianes de la paz zodiacal. Prefiere los campos fértiles a los campos de batalla. Prefiere construir antes que destruir. Sin embargo, precisamente porque ama la paz, comprende el valor de defenderla. Cuando las amenazas se acercan a aquello que considera sagrado, el pacífico guardián se transforma en una muralla viviente. En las antiguas imágenes simbólicas del zodiaco, el toro representa una fuerza inmensa contenida bajo control. No desperdicia energía. No se precipita. Observa, evalúa y soporta. Pero cuando la línea ha sido cruzada y la injusticia amenaza a quienes dependen de él, avanza con una potencia que parece surgir desde el corazón mismo de la tierra. Por eso lucha por otros. Lucha porque siente responsabilidad. No una responsabilidad impuesta por leyes o normas, sino una responsabilidad nacida del afecto. Cuando alguien entra en el círculo de confianza de Tauro, deja de ser un extraño y se convierte en parte de su territorio emocional. Defender a esa persona equivale a defender una parte de sí mismo. También lucha porque comprende el valor del esfuerzo ajeno. Tauro sabe cuánto cuesta construir una vida, un sueño o una familia. Conoce el precio de cada sacrificio. Por eso rechaza a quienes destruyen sin comprender lo que otros han tardado años en levantar. Ante tales fuerzas, adopta el papel de protector y centinela. Existe además una dimensión épica en su combate. Tauro simboliza la resistencia frente al caos. Mientras el universo cambia constantemente, él representa la permanencia. Su misión es mantener encendida la llama de la seguridad cuando las tormentas amenazan con apagarla. Es el guerrero que permanece en la puerta mientras todos descansan. El guardián que continúa vigilando cuando los demás ya han perdido la esperanza. Su valentía rara vez es ruidosa. No necesita proclamar sus hazañas. Muchos de sus actos heroicos ocurren lejos de los aplausos. Son sacrificios cotidianos, cargas asumidas en silencio, esfuerzos realizados para que otros puedan avanzar. Esa es una de sus mayores virtudes, la fortaleza discreta. Desde una perspectiva astrológica profunda, Tauro comprende una verdad que pocos soldados llegan a descubrir. El propósito supremo de la fuerza no es dominar, sino proteger. La verdadera grandeza no consiste en demostrar poder sobre los demás, sino en utilizar ese poder para que otros puedan vivir, crecer y florecer. Cuando el toro zodiacal se alza en toda su magnificencia, no aparece como un conquistador cubierto de trofeos. Surge como un coloso de tierra y voluntad, firme bajo el cielo estrellado, sosteniendo sobre sus hombros los sueños de aquellos a quienes ama. Cada paso suyo parece resonar en las montañas. Cada decisión está guiada por la lealtad. Cada batalla tiene un motivo que trasciende el interés personal. Así, el soldado de Tauro recorre el sendero de las eras. No lucha por fama. No lucha por reconocimiento. No lucha por demostrar que es fuerte. Lucha porque hay personas que merecen ser defendidas. Y mientras exista algo valioso que proteger, el toro seguirá avanzando, imperturbable y majestuoso, como una fuerza antigua nacida de la tierra misma, convertido en el guardián incansable de todo aquello que ama.
Existe una dimensión aún más profunda en la figura de Tauro como soldado zodiacal, su relación con el tiempo. Mientras muchos guerreros buscan victorias rápidas y recompensas inmediatas, Tauro combate pensando en generaciones enteras. Su mirada no está fija únicamente en el presente, sino en aquello que permanecerá cuando las batallas hayan terminado y los ecos de la guerra se hayan apagado. Por eso su heroísmo posee una naturaleza singular. No se alimenta de la urgencia, sino de la permanencia. Es el defensor de las cosechas futuras, de las promesas que todavía no han florecido y de los sueños que aún necesitan años para convertirse en realidad. Cuando Tauro protege a alguien, en realidad también protege el futuro que esa persona puede construir. En el vasto mapa celeste, el toro representa una de las fuerzas más antiguas de la existencia, la capacidad de resistir. La resistencia suele ser menos celebrada que la conquista, pero en términos épicos constituye una de las virtudes más difíciles de alcanzar. Muchos pueden avanzar cuando todo es favorable. Pocos continúan cuando los vientos se vuelven adversos. El soldado de Tauro pertenece a esa rara categoría de guardianes capaces de soportar largos inviernos espirituales sin abandonar su puesto. Cuando las circunstancias se oscurecen, no se deja arrastrar fácilmente por el miedo ni por el desaliento. Su alma parece recordar que las estaciones siempre cambian y que incluso la noche más larga termina cediendo ante el amanecer. Esa cualidad convierte a Tauro en una fuente de esperanza silenciosa para quienes lo rodean. No porque prometa milagros, sino porque transmite una sensación de firmeza. En medio de la incertidumbre, su sola presencia parece decir que todavía existe algo sólido sobre lo que construir. También existe en él una comprensión especial del sacrificio. No entiende el sacrificio como una pérdida, sino como una inversión en algo superior. Cada esfuerzo realizado para proteger a otros es visto como una semilla sembrada en la tierra del destino. Puede que los frutos no aparezcan de inmediato, pero Tauro posee la paciencia necesaria para esperar. En las narraciones simbólicas del zodiaco, podría imaginarse al toro avanzando por un antiguo camino de piedra bajo cielos inmensos. A su alrededor rugen tormentas, caen imperios y desaparecen civilizaciones. Sin embargo, continúa caminando. No porque ignore los peligros, sino porque ha descubierto que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Esa perseverancia nace de una extraordinaria conexión con Venus, el planeta asociado tradicionalmente a Tauro. Aunque Venus suele relacionarse con la belleza y el amor, en la dimensión épica de este signo adquiere un significado mucho más profundo. El amor es precisamente la fuente de su fortaleza. Allí donde otros encuentran razones para rendirse, Tauro encuentra motivos para permanecer. Lucha porque ama. Permanece porque ama. Resiste porque ama. Y ese amor no es débil ni sentimental. Es un amor que se convierte en armadura. Un amor que levanta murallas contra la adversidad. Un amor que transforma la ternura en determinación y la lealtad en una fuerza capaz de desafiar montañas. Otra faceta poco explorada de Tauro es su capacidad para convertirse en refugio. Existen guerreros que inspiran admiración y otros que inspiran temor. Tauro inspira confianza. En los momentos difíciles, muchas personas encuentran en él un puerto seguro, una presencia que no desaparece cuando llegan los problemas. Por ello su liderazgo rara vez se basa en órdenes o imposiciones. Lidera mediante el ejemplo. Enseña a través de la constancia. Demuestra con hechos aquello que otros solamente expresan con palabras. En una época dominada por la velocidad, Tauro recuerda el poder de la paciencia. En una era de cambios constantes, recuerda el valor de la estabilidad. Su batalla más importante, sin embargo, no siempre ocurre en el mundo exterior. Como todo gran héroe zodiacal, también debe enfrentarse a enemigos internos. La rigidez, el apego excesivo al pasado o la resistencia al cambio pueden convertirse en desafíos que limitan su crecimiento. Parte de su viaje consiste en descubrir que proteger no significa inmovilizar y que la verdadera fortaleza permite evolucionar sin perder la esencia. Cuando alcanza esa comprensión, su poder alcanza una dimensión extraordinaria. Ya no es solamente el guardián de lo que existe, sino también el protector de lo que está destinado a nacer. Se convierte en un puente entre la tradición y el futuro, entre la seguridad y el crecimiento. Entonces aparece en toda su magnitud la figura legendaria del soldado de Tauro, una presencia inmensa bajo las constelaciones, firme como una montaña, paciente como los ciclos de la naturaleza y poderosa como las fuerzas primordiales de la tierra.
No necesita correr para llegar primero. No necesita alzar la voz para ser escuchado. No necesita conquistar el mundo para demostrar su valor. Su verdadera grandeza reside en algo mucho más difícil y más noble: permanecer fiel a aquello que considera sagrado mientras el resto del mundo cambia a su alrededor. Y precisamente por esa fidelidad inquebrantable, su leyenda continúa atravesando las edades, como una estrella eterna que guía a los viajeros perdidos en la oscuridad hacia un lugar donde todavía existen la lealtad, la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Existe un aspecto del soldado de Tauro que rara vez recibe la atención que merece: su relación con la abundancia como misión sagrada. En la visión astrológica más profunda, Tauro no protege únicamente personas o lugares, protege la posibilidad de que la vida continúe expandiéndose. Allí donde aparece su energía, surge el impulso de conservar lo valioso, multiplicar los recursos y garantizar que el mañana posea más riqueza espiritual y material que el presente. Por ello, su combate no se parece al de los guerreros impulsivos que viven para la confrontación. Tauro pertenece a una orden mucho más antigua. Es el guardián de la prosperidad. Su espada simbólica no se alza para conquistar territorios ajenos, sino para impedir que la destrucción arrase aquello que ha costado generaciones construir. En las grandes llanuras celestes del zodiaco, el toro representa la fuerza que convierte el esfuerzo en realidad tangible. Otros signos imaginan, sueñan o exploran. Tauro materializa. Esa capacidad lo transforma en una figura fundamental dentro de cualquier epopeya astrológica, porque incluso las visiones más grandiosas necesitan una fuerza capaz de convertirlas en algo real. Por eso lucha por otros, porque comprende que los sueños humanos son frágiles cuando todavía no han echado raíces. Ve proyectos abandonados, ilusiones amenazadas y esperanzas debilitadas como fortalezas inacabadas que necesitan protección. Mientras muchos observan solamente el resultado final, Tauro reconoce el valor sagrado del proceso. Esta característica le otorga una cualidad casi legendaria. Allí donde otros perciben obstáculos, él contempla pruebas de resistencia. Allí donde otros se detienen, él continúa avanzando paso a paso. Su grandeza no surge de movimientos espectaculares, sino de una constancia tan extraordinaria que termina produciendo resultados que parecen milagrosos. En términos simbólicos, el soldado de Tauro no domina el arte del relámpago. Domina el arte de la montaña. La montaña no vence porque sea rápida. La montaña vence porque permanece. Las tormentas pasan. Los ejércitos desaparecen. Los siglos cambian. Pero la montaña sigue allí. Ese es el secreto oculto de su poder. También existe una profunda conexión entre Tauro y la noción de legado. Mientras muchos héroes buscan dejar una huella en la historia, Tauro busca construir algo que continúe ayudando a otros incluso después de que él ya no esté presente. Sus acciones suelen estar guiadas por una visión silenciosa de permanencia. Cada sacrificio tiene un propósito. Cada esfuerzo posee una dirección. Cada batalla responde a una causa concreta. No lucha para alimentar su ego. Lucha para fortalecer aquello que considera digno de perdurar. Desde una perspectiva épica, esto lo convierte en una figura casi arquitectónica. No es solamente un guerrero. Es un constructor de destinos. Levanta estructuras invisibles hechas de confianza, estabilidad y compromiso. Muchas veces quienes se benefician de esa labor ni siquiera perciben la magnitud del trabajo realizado, porque la verdadera protección suele ser silenciosa. Otra dimensión fascinante aparece en su relación con el miedo. Contrariamente a ciertas imágenes simplificadas de fortaleza, Tauro no es poderoso porque ignore los peligros. Su fortaleza nace de una comprensión distinta del temor. Sabe que existen riesgos, pérdidas y derrotas posibles. Sin embargo, considera que abandonar aquello que ama sería una derrota mucho mayor. Esa filosofía transforma completamente su manera de actuar. Mientras algunos luchan porque creen que van a ganar, Tauro lucha porque considera correcto hacerlo. Y cuando una causa es considerada justa, su resistencia parece adquirir una profundidad inagotable. En el simbolismo esotérico del zodiaco, el toro también guarda una estrecha relación con los tesoros ocultos de la existencia. No solamente los materiales, sino los espirituales. La lealtad, la palabra dada, la confianza, la dignidad y el honor forman parte de las riquezas que protege. En una época dominada por lo efímero, el soldado de Tauro recuerda que existen valores que no deberían negociarse ni abandonarse.
Se convierte así en custodio de principios antiguos que continúan teniendo poder incluso cuando el mundo parece haberlos olvidado. Por ello su presencia suele transmitir una sensación de seguridad ancestral. Como si detrás de cada una de sus decisiones hablara una voz mucho más antigua que la suya. La voz de la tierra, de los ciclos naturales, de las estaciones que regresan una y otra vez para recordar que la verdadera fuerza no depende de la velocidad, sino de la capacidad de mantenerse fiel a la propia esencia. Al alcanzar su máxima evolución simbólica, Tauro descubre que la protección no consiste únicamente en defender lo existente. También implica nutrir aquello que está destinado a crecer. Entonces deja de ser solamente un centinela para convertirse en un sembrador de futuros. Y bajo las constelaciones eternas aparece en toda su magnitud la imagen del soldado de Tauro, un guardián que avanza con la calma de los continentes, con la paciencia de los bosques milenarios y con la determinación de las montañas que desafían al tiempo. No busca ser recordado como el más feroz de los guerreros, sino como aquel cuya fuerza permitió que otros prosperaran, cuyos sacrificios protegieron innumerables esperanzas y cuya lealtad sostuvo puentes que parecían imposibles de mantener en pie. Porque la misión más elevada de Tauro nunca ha sido vencer enemigos. Su misión es asegurar que todo aquello que merece existir tenga la oportunidad de permanecer, crecer y florecer bajo la inmensidad de las estrellas. Más allá de la fuerza, la lealtad y la capacidad protectora asociadas al soldado de Tauro, existe una dimensión todavía más profunda que se relaciona con el concepto de soberanía interior. En las grandes tradiciones simbólicas, los guerreros más admirados no son aquellos que dominan territorios externos, sino quienes han logrado gobernar su propio reino interno. Tauro pertenece precisamente a esta categoría. Su verdadera batalla comienza mucho antes de cualquier enfrentamiento visible. Tiene lugar en los silenciosos salones de la voluntad, allí donde se decide si una persona permanecerá fiel a sus principios cuando las circunstancias intenten doblegarla. En ese escenario invisible, Tauro desarrolla una fortaleza excepcional. Cada prueba superada se convierte en una piedra más dentro de una fortaleza espiritual destinada a resistir las embestidas del tiempo. Por esa razón, el toro zodiacal simboliza una forma de poder que no depende de la aprobación ajena. Su energía nace desde dentro. Como las raíces de un árbol centenario, se extiende hacia profundidades que permanecen ocultas para la mayoría de los observadores. Muchos contemplan únicamente su resistencia exterior, pero la fuente auténtica de esa resistencia se encuentra en una convicción interna extraordinariamente sólida. En la dimensión épica del zodiaco, podría imaginarse que cada signo recibe un don de las estrellas. Algunos reciben velocidad. Otros reciben visión. Otros reciben ingenio. Tauro recibe la capacidad de sostener. Sostener una promesa cuando resulta difícil cumplirla. Sostener una esperanza cuando parece más sencillo abandonarla. Sostener una responsabilidad cuando otros deciden retirarse. Sostener la luz cuando las sombras avanzan. Esta facultad posee una importancia inmensa porque toda gran obra necesita una energía que la mantenga viva durante los momentos de incertidumbre. El soldado de Tauro encarna precisamente esa energía. Existe también una relación especial entre Tauro y la dignidad. No se trata del orgullo superficial que busca reconocimiento constante, sino de una dignidad tranquila que surge del respeto hacia uno mismo y hacia los compromisos adquiridos. Cuando el toro ofrece su palabra, considera que ha establecido un vínculo sagrado. En consecuencia, su honor se convierte en una de las armaduras más resistentes de todo el firmamento zodiacal. Esta conexión con el honor explica por qué muchas de sus batallas son invisibles para el mundo. Con frecuencia no combate contra enemigos externos, sino contra circunstancias que amenazan sus principios. Puede soportar pérdidas materiales, obstáculos o retrasos, pero encuentra especialmente difícil aceptar aquello que considera una traición a los valores fundamentales. Desde una perspectiva astrológica, esta característica convierte a Tauro en un símbolo de integridad. En un universo cambiante, representa la capacidad de conservar un núcleo estable de identidad. No porque rechace toda transformación, sino porque comprende que evolucionar no significa renunciar a la esencia. Hay además un aspecto profundamente inspirador en su manera de relacionarse con la victoria. Para otros guerreros, vencer significa llegar primero. Para Tauro, vencer significa llegar sin haberse traicionado durante el camino. Esta diferencia modifica completamente la naturaleza de su epopeya. Su éxito no se mide únicamente por los resultados obtenidos. Se mide por la fidelidad mantenida. Por la paciencia demostrada.
por la nobleza conservada en medio de las dificultades, por la capacidad de seguir construyendo incluso después de múltiples decepciones. En las leyendas celestes, el soldado de Tauro podría ser descrito como el guardián de las puertas del amanecer. Durante la noche soporta los embates del frío, la oscuridad y la incertidumbre. Sin embargo, permanece firme porque sabe algo que muchos olvidan durante las horas más difíciles: ningún amanecer llega antes de tiempo, pero tampoco deja de llegar. Esa confianza en los ciclos naturales constituye una de sus mayores fuentes de poder. Tauro comprende intuitivamente que todo crecimiento requiere paciencia. Las semillas no florecen en un día. Los árboles no alcanzan el cielo en una estación. Los destinos grandiosos tampoco se construyen de manera instantánea. Por ello posee una afinidad especial con las fuerzas de la maduración. Mientras otros se desesperan ante la lentitud del proceso, él encuentra significado precisamente en esa lentitud. Cada paso forma parte del viaje. Cada esfuerzo contribuye a una construcción mayor. Esta visión convierte al toro en un símbolo de confianza en la obra del tiempo. No necesita ver inmediatamente los resultados para continuar avanzando. Su fe descansa en la certeza de que todo esfuerzo auténtico deja una huella duradera en el tejido de la existencia. Al alcanzar su expresión más elevada, el soldado de Tauro se transforma en algo más que un protector, más que un constructor y más que un guerrero. Se convierte en un pilar. Una presencia cuya mera existencia aporta estabilidad a quienes lo rodean. Como una antigua torre levantada sobre roca firme, permanece erguido frente a los cambios de las eras. Y así continúa avanzando bajo el inmenso océano de estrellas, llevando consigo la sabiduría de la tierra, la paciencia de las montañas y la serenidad de los bosques ancestrales. No corre detrás de la inmortalidad porque ya participa de ella a través de sus acciones. Cada promesa cumplida, cada vida protegida, cada esperanza preservada y cada sueño ayudado a florecer se convierten en parte de una herencia invisible que trasciende generaciones. Esa es la grandeza secreta del soldado de Tauro: comprender que la fuerza más poderosa del universo no siempre es la que conquista, sino la que permanece firme el tiempo suficiente para que todo lo valioso pueda crecer bajo su protección. Hay una faceta particularmente trascendente del soldado de Tauro que emerge cuando se contempla su papel dentro de la arquitectura espiritual del zodiaco. No se trata solamente de un protector de personas, de ideales o de territorios simbólicos. Es, en esencia, un guardián de la continuidad. Allí donde las fuerzas del caos intentan fragmentar, dispersar o desarraigar, Tauro actúa como una energía de cohesión que mantiene unido aquello que corre el riesgo de romperse. Esta misión puede parecer discreta frente a las gestas más espectaculares de otros héroes zodiacales, pero posee una importancia inmensa. Las civilizaciones no sobreviven únicamente gracias a quienes las fundan. También necesitan a quienes las sostienen. Los sueños no prosperan únicamente gracias a quienes los imaginan. También necesitan a quienes los alimentan día tras día. En ese territorio silencioso de la perseverancia habita el verdadero reino de Tauro. Por ello, su fuerza no se manifiesta únicamente en momentos de crisis. De hecho, una parte fundamental de su grandeza aparece precisamente cuando no hay combate. Mientras otros esperan acontecimientos extraordinarios para demostrar su valor, Tauro encuentra nobleza en la constancia cotidiana. Comprende que muchas de las victorias más importantes de la existencia son invisibles para los observadores externos. Mantener una promesa durante años. Permanecer fiel a una causa cuando desaparece el entusiasmo inicial. Seguir construyendo cuando los resultados tardan en llegar. Continuar creyendo cuando surgen dudas. Estas son las batallas que forjan la auténtica leyenda del toro. Desde una perspectiva astrológica profunda, Tauro está asociado a uno de los misterios más antiguos de la naturaleza: la transformación lenta pero irreversible. Una semilla enterrada bajo la tierra parece inmóvil. Sin embargo, en su interior se desarrolla una revolución silenciosa. Algo semejante ocurre con el soldado de Tauro. Muchas veces su evolución pasa desapercibida porque no suele expresarse mediante cambios bruscos. Su crecimiento ocurre en capas sucesivas, acumulando experiencia, sabiduría y fortaleza hasta alcanzar dimensiones extraordinarias. Esta característica le concede una ventaja singular frente a las dificultades. Cuando aparece un obstáculo monumental, Tauro no intenta derribarlo de inmediato. Lo estudia. Lo rodea. Lo enfrenta gradualmente.
comprende que algunas murallas no caen por impacto, sino por persistencia. Por eso su relación con el destino es diferente a la de otros signos. No espera que el camino se despeje por sí solo. Tampoco deposita toda su confianza en golpes de suerte. Su filosofía consiste en avanzar incluso cuando la meta todavía parece lejana. Cada paso tiene valor. Cada avance importa. Cada jornada de esfuerzo fortalece el espíritu. En las grandes epopeyas imaginarias del firmamento, podría decirse que Tauro posee una conexión especial con las estrellas más antiguas. No aquellas que brillan con intensidad repentina, sino las que permanecen iluminando los cielos durante eras enteras. Existe en él una afinidad natural con todo lo que perdura. Esa afinidad también se refleja en su manera de entender los vínculos. Para Tauro, las relaciones verdaderamente importantes son semejantes a árboles centenarios. No nacen de la noche a la mañana. Necesitan tiempo, cuidado y dedicación. Por ello, cuando decide proteger a alguien, esa protección suele adquirir una profundidad extraordinaria. No responde a impulsos pasajeros, sino a compromisos arraigados en lo más profundo de su identidad. Sin embargo, uno de los aspectos menos explorados de su viaje heroico es su aprendizaje sobre la flexibilidad. Durante gran parte de su trayectoria, puede interpretar la fortaleza como una obligación de resistir constantemente. Con el paso del tiempo descubre una verdad más elevada: existen ocasiones en las que la verdadera fuerza consiste en adaptarse sin perder la esencia. La montaña parece inmóvil, pero incluso ella cambia lentamente. Los bosques conservan su identidad, aunque cada estación transforme sus hojas. Los ríos mantienen su curso porque saben rodear los obstáculos. Tauro aprende entonces que la permanencia no exige rigidez absoluta. Comprende que aquello que es auténticamente sólido puede evolucionar sin derrumbarse. Esta revelación amplía enormemente su poder. Ya no es solamente el defensor de lo existente. Se convierte también en el facilitador del crecimiento. Su misión deja de consistir únicamente en conservar y pasa a incluir el arte de acompañar las transformaciones necesarias. En ese momento alcanza una dimensión casi mítica dentro del imaginario astrológico. Se transforma en el guardián de los ciclos. Entiende cuándo es momento de proteger, cuándo es momento de construir, cuándo es momento de esperar y cuándo es momento de avanzar. Bajo esa sabiduría madura, su figura adquiere una majestuosidad serena. Ya no necesita demostrar nada. La fuerza que antes se expresaba mediante resistencia se convierte ahora en una profunda confianza en los ritmos de la vida. Sabe que todo tiene su estación. Sabe que las raíces invisibles preceden a los grandes árboles. Sabe que las conquistas más duraderas suelen comenzar como esfuerzos modestos realizados con disciplina y fe. Así continúa su marcha por los senderos eternos del zodiaco, llevando sobre sus hombros no solamente la fuerza de la tierra, sino también la memoria de todo aquello que ha sobrevivido gracias a la perseverancia. Su leyenda no se escribe con actos aislados de heroísmo, sino con una sucesión interminable de decisiones nobles tomadas a lo largo del tiempo. Y en esa acumulación de pequeños actos de lealtad, paciencia y determinación reside quizá el secreto más profundo del soldado de Tauro: demostrar que las estrellas no siempre forjan héroes destinados a brillar fugazmente, sino también guardianes destinados a sostener la luz para que nunca llegue a extinguirse. Existe una dimensión casi sagrada en el soldado de Tauro que trasciende incluso la idea de la protección y la resistencia. Se trata de su papel como custodio del valor. No del valor entendido como riqueza material, sino como la capacidad de reconocer aquello que posee una importancia auténtica en medio de un universo lleno de distracciones, espejismos y objetivos pasajeros. Mientras muchos guerreros se dejan seducir por conquistas brillantes pero efímeras, Tauro desarrolla una percepción singular. Posee el instinto de distinguir entre lo que simplemente deslumbra y lo que verdaderamente importa. Esa capacidad se convierte en una brújula interior que orienta toda su existencia. Por ello, cuando decide dedicar sus esfuerzos a una causa, rara vez lo hace por impulso. Antes de comprometer su energía, observa. Antes de entregar su lealtad, evalúa. Antes de iniciar una marcha, estudia el terreno. Esta prudencia puede parecer lentitud para quienes viven dominados por la urgencia, pero en realidad constituye una forma superior de sabiduría estratégica. En las antiguas imágenes simbólicas del firmamento, Tauro podría representarse como el guardián de un fuego eterno encendido en el corazón de una fortaleza ancestral.
Mientras los vientos cambian de dirección y las modas atraviesan generaciones enteras, ese fuego continúa ardiendo. Su misión no consiste únicamente en impedir que se extinga, sino en transmitirlo intacto a quienes llegarán después. Esta idea revela una faceta esencial de su naturaleza épica, la conciencia de continuidad. Tauro entiende que forma parte de algo más grande que su propia existencia. Sus acciones se integran en una cadena invisible de esfuerzo, legado y construcción que conecta pasado, presente y futuro. Por eso posee una relación especial con la memoria. No una memoria basada en la nostalgia, sino una memoria basada en el aprendizaje. Cada experiencia se convierte en una herramienta. Cada error se transforma en conocimiento. Cada desafío vencido pasa a formar parte de un arsenal interior que podrá utilizar cuando aparezcan nuevas pruebas. En cierto sentido, el soldado de Tauro es un coleccionista de fortalezas. Acumula paciencia, experiencia, disciplina y madurez del mismo modo que otros acumulan riquezas. Con el paso de los años, su verdadera fortuna no se encuentra en posesiones externas, sino en la solidez de su carácter. Existe también un aspecto profundamente inspirador en su relación con los límites. Mientras algunos los perciben como barreras definitivas, Tauro suele interpretarlos como fronteras que pueden ampliarse mediante esfuerzo constante. No intenta derribarlos de forma impulsiva. Los trabaja lentamente. Los empuja día tras día. Los transforma mediante la perseverancia. Esa filosofía genera una forma de valentía muy particular. No es la valentía explosiva del héroe que se lanza al vacío sin pensar. Es la valentía del caminante que continúa avanzando cuando todavía quedan cientos de kilómetros por recorrer. Es la valentía del constructor que coloca una piedra más cuando la obra parece interminable. Es la valentía del guardián que mantiene su posición incluso cuando nadie observa. Dentro de la narrativa astrológica, esta virtud adquiere una dimensión casi legendaria porque enseña una verdad fundamental: las grandes transformaciones rara vez ocurren de manera instantánea. Las fuerzas más poderosas de la naturaleza operan mediante procesos prolongados. Los océanos modelan las costas durante siglos. Las montañas se elevan a través de eras geológicas. Los bosques ancestrales crecen lentamente hasta alcanzar su plenitud. Tauro refleja precisamente esa clase de poder. Un poder que no necesita apresurarse porque sabe que el tiempo juega a su favor. Un poder que no depende de momentos extraordinarios porque encuentra significado en la continuidad. Un poder que no teme a las largas travesías porque ha aprendido a convertir cada paso en una victoria. Otra faceta poco explorada de su simbolismo es su relación con la serenidad. A menudo se habla de su fuerza, pero no siempre se reconoce que gran parte de esa fuerza procede de una profunda calma interior. El toro más peligroso no es el que se mueve frenéticamente. Es aquel que permanece firme, consciente de su poder y completamente dueño de sí mismo. Esta serenidad le permite atravesar circunstancias difíciles sin perder el equilibrio. Cuando otros son arrastrados por emociones contradictorias, Tauro intenta encontrar el punto de estabilidad desde el cual actuar con claridad. No porque carezca de sentimientos intensos, sino porque comprende que la verdadera eficacia requiere dominio interior. A medida que avanza en su viaje heroico, descubre además que la fortaleza más elevada no consiste únicamente en resistir las tormentas, sino en seguir siendo capaz de apreciar la belleza después de haberlas atravesado. Aquí aparece nuevamente la influencia de Venus, que le recuerda que la existencia no está hecha solo para sobrevivir, sino también para disfrutar, crear, cuidar y valorar. Así, el soldado de Tauro no lucha únicamente para preservar la vida. Lucha para preservar aquello que hace que la vida merezca ser vivida. Los afectos sinceros. Las promesas cumplidas. Los refugios construidos con esfuerzo. La confianza que une a las personas. La belleza que inspira esperanza. La dignidad que permite caminar con la cabeza alta incluso en tiempos difíciles. Bajo las estrellas eternas, su figura continúa avanzando con paso firme y mirada serena. No busca convertirse en una leyenda por medio de conquistas espectaculares. Aspira a algo más profundo. Desea que todo aquello que posee valor auténtico tenga la oportunidad de perdurar. Y en esa misión silenciosa, constante y extraordinariamente noble, encuentra una grandeza que no depende de la fama ni del reconocimiento, sino de la certeza de haber dedicado su fuerza a proteger aquello que realmente importa.
Hay una imagen arquetípica del soldado de Tauro que todavía permanece parcialmente oculta tras los símbolos más conocidos de la fuerza, la paciencia y la lealtad. Es la imagen del guardián de los límites sagrados. En toda gran epopeya existe una frontera que separa el orden del caos, la construcción de la destrucción, la esperanza de la desesperanza. Tauro aparece precisamente en esa frontera, no como un conquistador que busca expandirse indefinidamente, sino como un centinela cuya misión consiste en impedir que aquello que posee valor sea devorado por fuerzas que no comprenden su importancia. Esta función astrológica posee una profundidad extraordinaria. El toro no solamente protege personas o ideales concretos. Protege espacios donde la vida puede desarrollarse con seguridad. Su presencia crea estabilidad. Allí donde otros encuentran terreno incierto, Tauro intenta levantar fundamentos. Allí donde reina la dispersión, busca establecer estructura. Allí donde existe fragilidad, trabaja para generar fortaleza. Por eso su energía se encuentra íntimamente ligada al concepto de confianza. No la confianza superficial que nace de las palabras, sino la confianza que surge de la repetición constante de actos coherentes. En la dimensión épica del zodiaco, la reputación del soldado de Tauro no se construye mediante discursos grandiosos. Se construye porque cumple. Porque permanece. Porque responde cuando es necesario responder. Con el tiempo, esta cualidad genera algo extraordinario, otros comienzan a apoyarse en él. No necesariamente porque sea invulnerable, sino porque transmite una sensación de continuidad. En un universo lleno de cambios imprevisibles, representa una referencia estable. Como una estrella utilizada durante siglos para orientar a navegantes perdidos, su valor radica en la consistencia. Existe además una conexión profunda entre Tauro y el arte de soportar cargas. En muchas narraciones heroicas, los protagonistas son recordados por sus victorias visibles. Sin embargo, algunas de las gestas más difíciles consisten en sostener responsabilidades que nadie más está dispuesto a asumir. Tauro posee una afinidad natural con este tipo de misión. Puede cargar durante largos periodos con tareas exigentes sin perder de vista el objetivo final. No porque ignore el peso de esas responsabilidades, sino porque ha desarrollado una relación distinta con el esfuerzo. Mientras otros interpretan la carga como una limitación, él puede verla como una expresión de compromiso. Desde una perspectiva astrológica simbólica, esto lo convierte en una figura asociada a la fiabilidad. Cuando los demás buscan certezas en medio de la incertidumbre, suelen mirar hacia quienes han demostrado resistencia a lo largo del tiempo. El soldado de Tauro se convierte entonces en una especie de columna invisible que sostiene parte de la estructura colectiva. Sin embargo, esta fortaleza también encierra un desafío importante. A medida que acumula responsabilidades, corre el riesgo de olvidar que incluso las montañas necesitan estaciones de descanso. Una parte esencial de su evolución consiste en comprender que la verdadera resistencia no depende únicamente de soportar peso, sino también de saber renovarse. La naturaleza, con la que Tauro mantiene una relación simbólica tan estrecha, ofrece constantemente esta enseñanza. Los campos fértiles alternan periodos de producción con periodos de reposo. Los árboles más fuertes atraviesan inviernos antes de volver a florecer. Los ríos se ensanchan y se estrechan según las estaciones. Nada permanece estático, aunque conserve su esencia. Cuando el soldado de Tauro integra esta sabiduría, su fuerza adquiere una nueva dimensión. Descubre que la perseverancia no consiste en agotarse luchando sin pausa, sino en administrar correctamente la energía para mantener viva la misión durante largos ciclos. Otro aspecto poco explorado de su naturaleza épica es su relación con la gratitud. Tauro comprende de manera intuitiva que nada verdaderamente importante surge de la nada. Cada logro descansa sobre innumerables esfuerzos previos. Cada cosecha depende de semillas sembradas mucho tiempo atrás. Cada fortaleza se construye piedra sobre piedra. Esta conciencia genera una profunda humildad. Aunque pueda poseer una enorme determinación, rara vez pierde completamente el respeto por aquello que ha contribuido a su crecimiento. Reconoce el valor de las enseñanzas recibidas, de los vínculos que lo fortalecieron y de las experiencias que moldearon su carácter. En las grandes llanuras celestes, esta actitud lo convierte en un guerrero singular. No combate impulsado por la arrogancia de quien cree deberlo todo a sí mismo. Avanza impulsado por la convicción de que forma parte de una corriente mucho más amplia de esfuerzo y significado. Por ello también mantiene una relación especial con la herencia espiritual.
No necesariamente una herencia material, sino un conjunto de valores, principios y enseñanzas que considera dignos de preservarse. Cuando protege algo, muchas veces está defendiendo también la memoria de quienes contribuyeron a construirlo. Esta dimensión transforma su misión en algo mucho más amplio que una simple tarea individual. Cada acto de protección se convierte en un puente entre generaciones. Cada gesto de lealtad fortalece una cadena invisible que conecta pasado y futuro. Cada sacrificio adquiere una resonancia que trasciende el momento presente. Al contemplar al soldado de Tauro desde esta perspectiva, surge una figura monumental bajo el firmamento. No es solamente el guerrero de la resistencia ni únicamente el guardián de la estabilidad. Es el custodio de aquello que merece durar. Es la fuerza que impide que el tiempo borre todo lo valioso. Es la voluntad que sigue construyendo cuando otros abandonan. Es la determinación que mantiene encendida la llama durante las largas noches de la historia. Y mientras las constelaciones continúan girando sobre los cielos eternos, el toro avanza con la serenidad de quien comprende una verdad fundamental: las obras más grandes no siempre pertenecen a quienes brillan intensamente durante un instante, sino a quienes tienen la fortaleza de sostener la luz durante toda una era.